Continuemos con el sermón para este día. El texto de este sermón, primero de Reyes 3, los versículos 5 al 12. Vamos a escuchar estas palabras un poco más adelante en el sermón. También las escuchamos anteriormente en la misa. Que Dios nos bendiga con su santa palabra. La gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes en este día y siempre. Amén. En 1992, Walt Disney salió con una película de caricaturas que se llama Aladdin. La película Aladdin se trata de un muchacho joven que tuvo la magnífica suerte de encontrar una lámpara mágica. ¿Se acuerdan? Cuando tocó la lámpara Aladdin, ahí salió un genio poderoso. Y el genio le dio 3 deseos. Lo que tú quieras, Aladdin. Pero hubo 3 excepciones. El genio le dijo a Aladdin que no pudo resucitar a alguien de la muerte, no pudo matar a una persona y no pudo hacer que una muchacha se enamorara de Aladdin. Okay. Aparte de esto, el mundo, ¿verdad? Lo que tú quieras, Aladdin. 3 deseos. Hay una historia bíblica que ocurrió hace 3000 años que se parece algo a la película de caricaturas Aladdin. Se parece a esta película en esta cosa. Dios mismo, no un genio, Dios mismo se apareció a un joven. El joven se llamaba Salomón y le dio un deseo. Salomón, te doy lo que tú quieras. Ahora, ¿quién era Salomón? Salomón era hijo del rey David. El rey David era famoso. Era un rey excelente para el pueblo de Israel. Por muchos años gobernó fielmente el pueblo de Israel. Ahora David falleció. Y cuando falleció, Dios escogió a su hijo Salomón para ser el siguiente rey de Israel. Cuando pues luego el pueblo de Israel coronó a Salomón como su rey. Y un poco después, en un sueño, Dios mismo se apareció a Salomón. Vamos a escuchar lo que Dios en su sueño le dijo a Salomón, lo que le ofreció. Escuchemos la palabra de Dios. Y allí mismo en Gabaón se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Bueno, esto no se trata de una película de fantasías. Esta fue una historia verídica que pasó, como dije, hace más o menos 3000 años, 1000 años antes de Cristo. Y no estamos hablando de un genio, estamos hablando del único verdadero Dios, el Dios todopoderoso que se apareció a este joven en un sueño de verdad y le dio esta oferta. Dice: lo que tú quieras es tuyo, Salomón. Imaginen las posibilidades. ¿Qué escogería Salomón? Dios, hazme el rey más fuerte, más grande, más poderoso en el mundo. Dios, quiero vivir en el palacio más lujoso y hermoso del mundo. Quiero por esposa la mujer más atractiva en el mundo, Dios. Dios, quiero conquistar muchos territorios para que tenga yo el reino más grande del mundo. Dios, dame buena salud para que viva una vida larga y feliz. Imaginen las posibilidades para el joven Samuel. Y si Dios fuera a aparecerse a ti en un sueño, ¿qué escogerías tú? ¿Qué escogeríamos si Dios se fuera a aparecerse a nosotros y nos dijera lo mismo, nos diera la misma oferta? Maribel, lo que tú quieras, gloria hasta el mundo te doy. ¿Qué escogeríamos si Dios viniera a nosotros y nos diera la misma oferta? Muchas posibilidades, ¿no? Dios, quiero que mañana aparezca en mi cuenta de ahorros en Wells Fargo $10 millones.
Dios, quiero tres mansiones, sí, una para cada miembro de mi familia. ¿No? ¿Sería suave? Dios, si fuera un hijo, yo me imagino que si, cuando era joven, tal vez habría pedido, Dios, dame padres que me dejan hacer lo que me da la gana. Dios, hazme popular, quiero muchos amigos. Quiero dinero para ir de vacaciones a Cancún todos los años, por 2 meses, ¿verdad? Pagados también. Señor, dame un buen cuerpo, buena apariencia. Hazme joven para siempre, nunca perdiendo más cabello y siempre, nunca engordándome y siempre teniendo buena salud. ¿Qué escogeríamos si Dios nos diera la misma oferta? Vamos a ver lo que contestó Salomón, el joven. Escuchemos la respuesta de joven. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento, es decir, sabiduría, para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? ¿Estaba loco el muchacho? ¿Pudo haber tenido el mundo a sus pies y pidió sabiduría? Oigan, el rey Salomón nos enseña 2 lecciones muy valiosas en su respuesta a Dios. Y la primera lección que el rey Salomón nos enseña es la humildad. Nos enseña a ser humildes. Tenemos que entender que ya a esas alturas, un joven, ni siquiera 20 años, y ya lo habían coronado como el rey de una de las naciones más poderosas de la época, que Israel. Bajo David, su padre, Israel había llegado a ser un poder militar y económico en el mundo. ¿Okay? Una de las naciones más grandes y extensas ya. Y Salomón era rico. La Biblia dice que ya era guapo, ya tenía buena salud, tenía poder, tenía dinero. Pero Salomón reconoció algo muy importante. Reconoció que sin Dios no era nada, ni era nadie. Reconoció que ante Dios era un pobre, miserable pecador y que solo merecía el castigo de Dios, de la condenación eterna. Sí, Salomón sabía que sin Dios no podía hacer nada, que sin Dios era un necio. Y Salomón entendía muy bien que todas las bendiciones que ya él tenía eran bendiciones generosas de la misericordia de Dios. Y Salomón también entendía que la bendición más valiosa que tenía era el perdón de sus pecados. Y él sabía que no merecía nada de eso, sino todo era por la gracia de Dios. Lección número 1 que Salomón nos enseñó es ser humilde. Y la segunda lección que nos enseña Salomón, tener las prioridades en orden. Tener como creyentes en Jesús nuestras prioridades en orden. Mire, Salomón no pidió nada material, no pidió nada para su cuerpo, no pidió más dinero, no pidió mejor salud, no. ¿Qué pidió? Sabiduría. Y no estamos hablando de la sabiduría que viene de ir al colegio o a una universidad a recibir una licenciatura. No. Estamos hablando aquí, él pidió sabiduría espiritual.
Mis hermanos, vamos a hablar un poco de esta sabiduría verdadera, esta sabiduría espiritual. Primero que nada, ¿de dónde viene la sabiduría verdadera y la sabiduría espiritual? ¿Viene de un solo lugar? Viene de Dios y su palabra, ¿verdad? Y la sabiduría verdadera comienza con esto, comienza con creer en Jesús como el único salvador del pecado y la única esperanza de la vida eterna. Vamos a escuchar sobre esta sabiduría, la sabiduría que cuenta, sabiduría verdadera. Estoy leyendo de 2 de Timoteo. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La sabiduría más importante comienza con tener fe en Cristo, humillarnos ante Dios, arrepentirnos y poner toda nuestra confianza en Cristo, que dio su vida en la cruz por nosotros. Mis hermanos, también esta sabiduría se trata de distinguir entre el bien y el mal. Tener un deseo, un temor a Dios, un temor a los mandamientos de Dios y el deseo y la habilidad de obedecer los mandamientos de Dios. Porque el que cree en Jesús da frutos, ¿no es cierto? Y parte de esta sabiduría es saber de la ley de Dios lo que es bueno y malo. Y solamente viene de la palabra de Dios. Y tener este deseo de agradecerle a Dios, de darle las gracias y poner en práctica la palabra de Dios. Vamos a escuchar lo que Salomón escribió más tarde en su vida. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Mira, Salomón pidió esta sabiduría porque él se dio cuenta de algo y lo escuchamos en su respuesta. Él le dijo: Dios, me has hecho rey, yo no sé qué hacer, ¿okay? Yo no sé gobernar este pueblo, yo no sé ni siquiera comportarme como un creyente. Dame sabiduría. Estaba diciendo: dame más fe, dame conocimiento de la palabra de Dios. Necesito tu sabiduría, Dios, para en primer lugar vivir mi fe, poner en práctica mi fe, ser un ejemplo al pueblo y también gobernar el pueblo en tus caminos, Dios, igual como lo hizo mi papá David. Entonces pidió esta sabiduría. Vamos a ver cómo Dios reaccionó cuando escuchó a este joven, a la respuesta de este joven. Vamos a escuchar. Estoy leyendo la historia. Dice: al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Pues obviamente el Señor le dio a Salomón lo que pidió, porque Dios, Él es un hombre de su palabra, y cuando Él promete algo, lo cumple, ¿no es cierto? Le pidió sabiduría y Dios le hizo al hombre más sabio en la historia de la humanidad. Él dijo que jamás desde Adán y Eva ha habido una persona más sabia como Salomón. 3000 años más tarde no ha habido ni Albert Einstein, ni Charles Darwin, ni las personas más sabias de esta era, de nuestra época, han sido más sabios que Salomón. Ahora, no esperes que esta noche Dios se aparezca a ti en un sueño, ofreciéndote lo que quieras. Pero las lecciones que esta historia bíblica nos enseña sí nos aplican hoy y siempre nos aplicarán. Que aprendamos del joven Salomón y su respuesta al Señor. Y la primera lección que aprendemos es que seamos como humildes, igual como el rey Salomón. Mire, yo conozco a ustedes y sé que muchos de ustedes tienen cualidades, habilidades, dones. Tienen bienes, ¿verdad?
Pero como el rey Salomón, que siempre recordemos que sin Dios no somos nada, ni tendríamos nada. Ante Dios, ¿qué somos, en fin? Pecadores miserables que solo merecen el castigo eterno. Sin Dios seríamos unos necios, ignorantes. Pero con Dios tenemos todo, ¿no es cierto? Mis hermanos, que siempre seamos humildes, reconociendo que todo lo que tenemos, físicamente, materialmente y sobre todo espiritualmente, ¿vienen de dónde? De la mano de un Dios misericordioso y generoso. Y que siempre recordemos que nuestra bendición más valiosa es Jesús, la fe en Cristo. Entonces, lección número 1 que Salomón nos enseña, humildad. Y la segunda lección que él nos enseña, que siempre tengamos nuestras prioridades en orden. Ahora, yo voy a confesarlo, y yo creo que todos lo tenemos que confesar. A veces caemos en el pecado de no tener nuestras prioridades en orden. A veces, ¿qué ocupa más nuestros pensamientos y nuestra mente? Nuestro tiempo. ¿No es cierto que a veces perdemos el rumbo, verdad? A veces cuando no podemos dormir en la noche o cuando estamos en el día y lo que más ocupa nuestros pensamientos y mentes y tiempo es pues los biles, el trabajo, la casa, el carro, tenemos que pagar la aseguranza, los pasatiempos, los problemas de mis hijos, esto y el otro. Ahora, las cosas que acabo de mencionar son importantes, sí, pero no son lo más importante. Lo más importante que uno puede tener es la sabiduría verdadera. Mis hermanos, que nunca nos olvidemos de eso. El tesoro más precioso que uno puede tener es la fe, es creer que Cristo es nuestro Salvador, que con su sacrificio en la cruz ganó para nosotros el perdón de los pecados, la salvación eterna de nuestras almas y la entrada a la vida eterna. Hay algo más valioso que eso. Esta es la sabiduría que cuenta. Más preciosas que perlas, más valioso que todo el dinero en el mundo, es la sabiduría de saber y distinguir entre el bien y el mal. Y la fe y la fuerza para poner en práctica los mandamientos de Dios. Que Dios nos dé sabiduría, mis hermanos. Que Dios nos dé la sabiduría de tratar a nuestra pareja con amor, el amor de Cristo. Que Dios nos dé la sabiduría de criar a nuestros hijos y nuestros nietos en los caminos del Señor. Que Dios les conceda sabiduría a esos cristianos jóvenes que tenemos aquí en esta iglesia, para que ellos se comporten de una manera que te agrada cuando están en la escuela, cuando están con sus amigos, cuando están en la calle, cuando están en fiestas, en esas situaciones que muchas veces son llenas de tentaciones. Que Dios les conceda sabiduría a nuestros jóvenes. Que Dios nos dé la sabiduría cuando debemos de saber de cuándo debemos callarnos y escuchar, y cuándo debemos de hablar y dar un consejo sano basado en la palabra de Dios con amor. Que Dios nos conceda la sabiduría de usar nuestro tiempo de una manera que agrada a Dios, y que Dios nos dé la sabiduría de siempre apartar tiempo para la palabra de Dios, para que jamás perdamos el tesoro más grande y más precioso, nuestra fe en Jesús. Como les dije anteriormente, no esperes que Dios se aparezca a ti en un sueño y empiece a hablarte. Pero fíjate, tienes algo mejor. No tienes que esperar un sueño para que Dios te hable. Dios te está hablando ahora mismo en este sermón. Te habla cuando tú
abres la Biblia y en casa la estudias. Mira, Dios te habla cada vez que escuchas y estudias la palabra de Dios. Y fíjate y escucha bien en lo que Dios te ofrece en la palabra de Dios. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Escuchaste, hermano? Lo que Dios te ha ofrecido allí. Te invita a orar. ¿Okay? Y te promete bendecirte. Te promete contestar tu petición según su santa voluntad. Siempre dándote lo que sea mejor para ti, claro, ¿verdad? Pero te invita a orar, te invita a pedir y también promete contestarte, promete bendecirte. Entonces, mis hermanos, al pedirle al Señor, al orar, al vivir la vida, que seamos como Salomón, que seamos humildes y que también recordemos lo que es más importante. Cuando vivimos la vida, cuando le pedimos al Señor, cuando oramos, que siempre busquemos lo más importante, que siempre recordemos que lo más importante es la fe en Cristo y la sabiduría para poner esta fe en práctica, porque estas son las cosas que realmente son buenas para cada uno de nosotros. Estas son las cosas que agradan a Dios. Estas son las cosas que realmente tienen valor. Estas son las cosas que permanecen. ¿Permanecen por cuánto tiempo? Para siempre. Amén.